mostrarles la técnica de FNP. Sus siglas significan Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, y bueno, esta nos va a permitir obtener respuestas específicas del sistema muscular. Como antecedentes históricos, el Dr. Hermann Keivet en 1940 desarrolló un tratamiento especialmente para un paciente con poliomielitis. Después trabajó conjunto al fisioterapeuta Merger Canot, logrando las combinaciones de los movimientos corporales. En 1957 llega a publicar un libro desarrollando estas técnicas. Los objetivos que van a trabajar la técnica de FNP va a ser aumento de capacidad del paciente para moverse, va a facilitar el engrama motor, va a aumentar la resistencia en el paciente y va a favorecer principalmente el movimiento coordinado y sincronizado. Bien, FNP se basa en 12 principios básicos para la realización de las técnicas. El primero es la resistencia. ¿Qué tanta resistencia podemos poner nosotros en la técnica junto con el paciente para que realice el movimiento? El segundo es la retroalimentación que nosotros le brindamos al paciente mediante la técnica que estamos realizando. Este se genera por la conexión que tenemos con el paciente, ya sea táctil, auditiva y el movimiento que está haciendo. Bien, los contactos manuales también son importantes porque dependiendo de donde nosotros hagamos el estímulo es como va a realizar el movimiento. La posición del cuerpo y los mecanismos posturales del paciente también son importantes porque van a favorecer o van a facilitar o a dificultar el movimiento del paciente según lo que queramos conseguir. También tenemos las consignas verbales, que son las indicaciones que le vamos a brindar al paciente. Tienen que ser unas indicaciones adecuadas, correctas, certeras, para que el paciente pueda entender lo que vamos a hacer. El tono de voz también es importante porque dependiendo de nosotros cómo le hablemos es como se va a alterar o va a modificar el tono muscular, de hecho, más bien las posturas que el paciente puede adquirir. La visión. Es muy importante también esto porque hacia donde nosotros nos proyectemos es lo que vamos a lograr. La atracción. Es necesario tener en cuenta que la atracción es importante porque así como nosotros toquemos, tomemos, sostengamos, es como lo que vamos a ayudar al movimiento. El estiramiento es una parte también importante porque en base a la técnica de estiramiento que apliquemos son los efectos que vamos a conseguir en el paciente. El sincronismo de los movimientos en el paciente también son importantes a considerar porque recordemos que FNP trabaja mediante la propiocepción neuromuscular. La iniciación rítmica es necesaria o es importante, el movimiento tiene que ser fluido, tiene que ser rítmico y tiene que ser paulatino, o sea, poco a poco. Y finalmente, otro de los principios básicos es la flexibilidad, ya que el tejido muscular, que es el que se está moviendo, tiene que tener cierta flexibilidad para que se pueda mover y realizar el movimiento y alcanzar hasta el grado que sea necesario. Primero se denomina posdescarga. Esto se refiere a la duración del efecto que vamos a obtener, o sea, la contracción muscular. El segundo principio es la sumación temporal, que este nos indica que es la sucesión de los estímulos que vamos a generar con el objetivo de obtener un estímulo y una respuesta mayor. Bueno, el tercer principio se refiere a la sumación espacial. Este es cuando se hace una aplicación simultánea con estímulos débiles para obtener una respuesta de algún segmento corporal específico. Bien, el cuarto principio se denomina irradiación. Este se refiere a la respuesta, ya sea de activación o de inhibición de algún segmento corporal, y esto va a depender de los estímulos que el terapeuta le brinde, ya sean táctiles o verbales. El siguiente principio habla acerca de la inducción sucesiva, que esto se refiere a que va a haber un aumento en la excitación de las fibras musculares para poder realizar un movimiento. Va a haber una contracción de los agonistas y una relajación de los antagonistas para que el movimiento pueda realizarse. El último principio habla acerca de la inervación recíproca, que este nos dice que cuando hay una contracción va a estar seguida simultáneamente de una relajación de los antagonistas.
para que el movimiento pueda realizarse. Combinación de patrones. La combinación de patrones se va a denominar conforme a los movimientos de cada extremidad, ya sea superior e inferior. Estas se van a relacionar una con otra. Estas se van a dividir en dos, la unilateral y la bilateral. La unilateral puede ser nada más un movimiento superior o un movimiento inferior. Y la bilateral puede ser ambos movimientos inferiores o ambos movimientos superiores, o también la combinación de estos. El patrón bilateral se va a subdividir en 4 categorías. Vamos a empezar con la simétrica. El patrón simétrico es cuando ambas extremidades hacen el mismo patrón. Aquí vamos a simular que el cuerpo se va a dividir en 2 partes, dando como resultado una extremidad izquierda y una extremidad derecha. Aquí solamente se va a realizar un solo patrón y al hacer el movimiento va a parecer que se van a cruzar. Un ejemplo sería hacer este movimiento y aquí se cruza. O otro ejemplo sería hacer este movimiento y se va a cruzar. Ahora voy a explicar el patrón asimétrico. El patrón asimétrico consiste en que ambas extremidades van a realizar un patrón diferente, pero al hacer el movimiento va a parecer que van a ir a la misma dirección, como por ejemplo este movimiento. Ahora voy a explicar el patrón simétrico recíproco. Este va a consistir en que ambos movimientos van en la misma diagonal pero en dirección diferente, como por ejemplo, vamos a realizar este movimiento. Después viene el patrón asimétrico recíproco. Este consiste en que ambas extremidades van en diferente sentido y en diferente diagonal. Un ejemplo más claro sería este siguiente movimiento. Vamos a tratar las técnicas de los agonistas, comenzando con la iniciación rítmica. Esta nos va a permitir la facilitación rítmica del movimiento. Vamos a comenzar. Vamos a tomar al paciente en esta posición y vamos a indicarle el movimiento. Esta nos va a permitir un conocimiento, la iniciación del movimiento, la amplitud del movimiento y la aceleración del movimiento. Siguiendo con las técnicas, voy a explicar la técnica de replicación. Esta técnica consiste más que nada en transferir los patrones a la actividad del paciente. Un ejemplo de esto es que voy a pedir que mi paciente, con su mano derecha, intente agarrar el cepillo y se peine. Cuando hace esto, ponemos en práctica la diagonal 1 del miembro superior. Bien, a continuación tenemos otra de las técnicas de los agonistas, que es inversión de los agonistas. Esta consiste en el trabajo alternativo de las contracciones musculares, que es excéntrica, concéntrica y estática. Como ejemplo, tenemos a nuestro paciente en sedestación. Le voy a pedir que haga una flexión del codo y le voy a aplicar una resistencia. Ella va a extender el codo y en esta parte de aquí, que es el tríceps, se va a activar. Decimos. Vamos a tratar de mantener la contracción muscular para que esto trabaje de la misma forma. Posterior a esto viene otra técnica que se llama estiramiento. En este del estiramiento viene acompañado de la que hicimos hace unos segundos. Le vamos a pedir al paciente que nos apoye. Vamos a hacer el estiramiento pasivo del músculo que se ha trabajado y este lo vamos a hacer aquí. Una vez que se está estirando el músculo, podemos sostener, que es otra de las técnicas que se está trabajando en lo de los agonistas, y una vez sosteniendo, descansamos y relajamos. Inversión dinámica. Este movimiento consiste en trabajar con un movimiento alternando esquemas tanto agonistas como agonistas. Para este movimiento no tiene que haber relajación muscular, el músculo siempre tiene que estar contraído. Para este le vamos a pedir al paciente que realice el ejercicio MP1. Al realizar este ejercicio como tal, el paciente no tiene que llegar tanto a la flexión. Este estiramiento tiene como objetivo tanto la fuerza muscular como la coordinación. Siguiendo con las técnicas, vamos a hablar de la técnica de extensión invertida. Esta técnica consiste en contracciones isotónicas alternadas de músculos antagonistas y agonistas. Aquí vamos a pedir al paciente que realice el movimiento de FNP1 y aquí lo va a mantener
en ningún momento va a flexionar, va a tener mantenido la estabilización. Esto nos sirve para aumentar la fuerza muscular, la estabilidad, el equilibrio y la resistencia. Bien, ahora vamos a hablar de las técnicas de estiramiento. Esta se va a dividir en dos. La primera habla acerca de contraer, relajar, que dice que hay una contracción concéntrica de la musculatura. Seguida de esta va a haber una relajación y un movimiento ya sea activo o pasivo. En este caso le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de cadera sin flexionar rodilla. Se le va a aplicar una resistencia por debajo de la articulación de la rodilla y él va a mantener la contracción. Después de esto vamos a realizar un movimiento pasivo con los nuevos rangos de movimiento que se obtienen y después relajamos. En la primera técnica de estiramiento trabajamos con una contracción concéntrica en la cual fue mantenida y con esta obtuvimos rangos de movimiento. En la segunda técnica de estiramiento de sostener relaja vamos a trabajar con estos nuevos rangos articulares que obtuvimos. Para esto los movimientos que le haremos al paciente van a ser pasivos.